Dios te bendiga. Esto es un segmento más de tu programa Estación del Cielo. Y hoy te traje una palabra de parte de Dios con el tema guiados por el Espíritu. Muchas veces estamos en los caminos del Señor, pero no sabemos qué paso debemos de dar después de la conversión. Ya te convertiste, ¿ahora qué hago? Te voy a enseñar en cómo ser guiado del Espíritu Santo y qué significa ser guiado por el Espíritu Santo. Y para eso vamos a irnos a Gálatas capítulo 5, verso 18, que dice la Escritura: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pido, oh Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, Dios, lo que hoy debemos de aprender, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, para ponerte un poco en contexto de lo que significa este verso que Pablo está hablando, donde él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo escribió a la iglesia de Galacia porque había una situación que se estaba dando donde algunos estaban entrando en confusión sobre lo que habían creído en Dios, sobre el haber obtenido la salvación a través de la fe y a través de la confesión de Cristo Jesús, porque habían algunos que les estaban diciendo que ellos debían de cumplir toda la ley, principalmente debían de circuncidarse para poder ser partícipes en la gracia de Dios y para poder tener un contacto con Dios, lo cual llevó a la iglesia a entrar en una confusión, a tratar de buscarle otra explicación o a tratar de hacer cosas porque entendían, o ellos al menos creían, que tal vez no era suficiente con lo que Pablo le había enseñado. Sin embargo, Pablo escribe a la iglesia de Galacia para recordarle las enseñanzas que él les había dado y todas las cosas que él les había dicho, recordándole también que él también era un erudito en aquel entonces, que también tenía conocimiento de las escrituras, de los mandamientos y de la ley de Moisés. Siendo así, Jesús lo había llamado a él para que predicase a los gentiles. También les recordó la vez que reprendió a Pedro por haber actuado con hipocresía con algunos de los gentiles, porque ya Dios había determinado que la salvación también alcanzaría a los gentiles. Pablo le especificó también que él fue llamado a predicar a los gentiles y les recordó que no hay ningún otro evangelio sino uno, el que él le había enseñado, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces la iglesia comienza a entrar en una temporada de confusión por aquellos que habían venido tratando de distorsionar las enseñanzas de Pablo, tratando de distorsionar la formación que ya Pablo le había dado a la iglesia de Galacia. Siendo así que podríamos también adaptar este pequeño fragmento o esta pequeña situación a muchos de nosotros que nosotros tenemos una enseñanza que nos dieron nuestros pastores, una formación que nos dieron nuestros pastores. Entonces vienen algunos a tratar de distorsionar lo que ya ellos no habían enseñado, la formación y los lineamientos que ellos no habían dado a través de la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es muy difícil para un líder el poder tener que ver después de que tuvo mucho esfuerzo, ejerció mucho esfuerzo en tratar de enseñar a una iglesia, en tratar de instruir a un miembro, en tratar de discipular a un miembro. Venir a alguien de la nada y querer distorsionar esas enseñanzas. Pero nosotros también tenemos que tener el carácter de poder entender que donde Dios nos llamó y a lo que Dios nos escogió, ahí es donde debemos permanecer, a menos que no sea por voluntad de Dios que seamos movidos a otro lugar. Hay varios puntos que hoy quiero tratar con ustedes y es: número uno, que hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley y ser guiados por el Espíritu. Pablo presenta dos formas de vivir de manera diferente. Estar bajo la ley implicaba colocar la confianza en el cumplimiento de la ley de Moisés como condición para ser justificados delante de Dios. Eso fue una imposición que se puso durante la era de Moisés, fue donde inició la ley. En el libro de Deuteronomio se detalla toda la ley de Moisés, pero cabe destacar algo muy importante que el mismo Pablo lo destaca en Gálatas, cuando él dice que
la promesa de Abraham fue dada a su simiente, y la simiente de Abraham es Cristo, la promesa de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, esa promesa fue dada 400 años antes de la ley de Moisés, lo cual, según lo que Pablo explica en este capítulo, él dice que la ley, que la promesa hecha a Abraham no estaba ligada ni atada a la ley de Moisés, sino para que se ejecutara ahora a través de Cristo Jesús, porque Cristo es esa simiente sobre la cual se le había dado esa promesa a Abraham. Es decir, que la ley, la salvación en Cristo Jesús, la fe, esa cercanía, esa salvación no está atada ni ligada a la ley. El pueblo de Israel entendía que, o tenían por normas antes de Cristo, que la ley, los sacrificios, el cumplimiento de las normas que se habían escrito por Moisés, era lo que lo acercaba a ellos a Dios. Y esto era algo que querían instituir un grupo de judíos tratando de introducir esta versión en los gentiles. Pero Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino para que la ley se cumpliese. Pero Él no nos está mandando a nosotros a circuncidarnos físicamente. Él está mandando a circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Ser guiados por el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y nos conduzca conforme a la voluntad de Dios, que es una muy gran diferencia. Vivir bajo la ley es cumplir todos los mandamientos, todas las instrucciones, todas las normativas que tenía el pueblo de Israel para tener un acceso a Dios. Pero recuerden que en el video anterior hablamos acerca del misterio de Cristo, y esto conecta mucho con lo que estamos diciendo ahora, porque la Biblia dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó. Ya nosotros no teníamos un acceso limitado, ahora teníamos libre acceso a acercarnos a Dios, y que ahora sí podíamos tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Por ende, en esta nueva vida en Cristo somos guiados por el Espíritu de verdad, que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo no dice simplemente si tienen el Espíritu, sino dice si sois guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Él nos está conduciendo. Porque ¿qué significa guiar? Llevarte por el camino correcto donde tú debes andar, darte las instrucciones que tú necesitas para continuar y tener una conexión y para hacer la voluntad de Dios que fue creada para tu vida. El Espíritu no solamente viene a habitar en nosotros, también viene a dirigirnos. La gente quizá no desarrolla, yo he visto muchos evangélicos que no tienen como esa cercanía directa con el Espíritu Santo, o al menos lo mencionan muy poco, hablan muy poco de él. Realmente yo lo he visto. Pero realmente te diré algo, Él no vino solamente a habitar en ti, Él también vino a guiarte hacia hacer la voluntad de Dios. Porque por eso dice la Biblia, el mismo Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Porque Dios entiende la intención del Espíritu, algo así que dice el versículo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si tú lo buscas en otra versión, ese versículo, lo que te está diciendo es que el Espíritu conoce cómo conquistar a Dios con esa intercesión. Él conoce la voluntad de Dios. Él sabe cómo hacer que lo que tú necesitas llegue ante Él. Por eso debemos de ser guiados por el Espíritu. También dijo Jesús, he aquí la hora donde verdaderos adoradores adorarán al Padre según el Espíritu quiere que le adoren. Si tú lo buscas en la versión TLA, me parece, o en la Biblia Kadosh, que es una Biblia hebrea que yo leo mucho, dice, porque he aquí viene la hora donde los verdaderos adoradores adorarán guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios conoce cómo Dios quiere que le adoren. Entonces, por eso debemos de ser guiados por Él, porque Él nos va a indicar de qué manera debemos manejar el acceso al Señor. Número 2, el conflicto de los gentiles. Muy interesante, me gusta mucho esta parte porque dice, ¿Cristo era suficiente? Esa era la pregunta. ¿Era suficiente simplemente con yo recibir a Jesús y dar un salto de fe? Entonces, sí era suficiente, porque si tú crees
recibe salvación. En la iglesia primitiva surgió una controversia importante. Algunos de los creyentes gentiles se sometían a la circuncisión y algunos querían que los creyentes gentiles se sometieran a la circuncisión y las exigencias de la ley de Moisés. Pero hubo una parte donde Pablo le dijo: si alguno de ustedes se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Porque muchos de ustedes quieren hacer que la iglesia lleve un yugo que de ustedes mismos podían cargar. Cumplir toda la ley para estar en una santificación delante de Dios era una carga bastante pesada para un ser humano. Por eso, antes solo nosotros tratábamos de cumplir, el pueblo de Israel trataba de cumplir estas normativas, pero era un yugo que ni ellos mismos podían llevar, ni ellos mismos podían cargar. Sin embargo, querían hacer que la iglesia cumpliera toda la ley. Querían hacer que aquellos que seguían a Cristo cumplieran toda la ley. Entonces, Pablo, ¿qué era lo que estaba tratando de decir, vamos a decir en un lenguaje llano? Si ustedes fueron librados de ese yugo, porque ustedes tampoco podían llevarlo, no vuelvan a traer ahora de lo que ya yo a ustedes lo libré. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Ya ahora no tienen por qué cargar el yugo de la ley, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, guiados por el Espíritu de Dios. El problema no era que la ley era mala. El problema era convertir la ley en un fundamento de salvación, tratando de quitar que la salvación era Cristo, sino la ley. Entonces, cuando nosotros tomamos la ley como una salvación, esas normativas como una salvación, entonces dejamos de ser guiados por el Espíritu y dejamos de creer de que Jesús es el autor y consumador de la fe y también de la salvación. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, y me gusta explicárselo como si nosotros estuviéramos en el momento, como si estuviéramos en la historia, porque así nos da a nosotros una apertura de cómo nosotros debemos de vivir. Número 3, Cristo no vino a destruir la ley, como dije anteriormente. Dice Jesús en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea, abrogar significa quitar, derribar, dejar sin efecto la ley. Sino, él dijo, no vine a dejarla sin efecto. Al contrario, yo vine a cumplirla. Ahora bien, algo muy importante, Jesús no está diciendo, ya, la ley no existe, la ley quedó sin efecto, hagan lo que ustedes quieran. No, eso no fue lo que él vino a decir. Él vino a cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir. Mira qué interesante. Jesús vino a cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir. Aquella carga que nosotros necesitábamos cumplir a ciencia cierta. ¿Para qué? Para que mañana, para nosotros poder tener un acercamiento al Señor. Porque la ley te acercaba a Dios. Entonces, si nosotros no la cumplíamos en su totalidad, entonces, si el pueblo no la cumplía en su totalidad, entonces no estaba cerca de Dios. ¿Cuánto he logrado cumplir? Eso sería, no deberíamos de pensar, en cuánto he logrado cumplir, sino en quién he puesto mi fe. Los gentiles, la iglesia de Galacia, volver a tener o adquirir esta carga de saber cuántas normativas tendría yo que cumplir para estar cerca de Dios. Esa no debería de ser la real pregunta. La pregunta debería de ser ¿en quién he puesto mi fe? ¿En quién he creído? ¿Quién me llamó? ¿Quién me escogió? ¿A quién yo decidí entregarle mi vida? Pues a ese es el que yo debo de obedecer y por ende dejarme guiar por el Espíritu de Dios que habita en mí. Número 4, el peligro de volver al yugo. Si hago esto, Dios me acepta. Si no hago aquello, Dios me rechaza. Si cumplo todas las reglas, entonces estoy santo. Este es el peligro de lo que nosotros padecemos si decidimos cumplir toda la ley. Si hago esto, Dios me acepta. Si no hago aquello, Dios me rechaza y vas a vivir en este tormento. Si cumplo todas las reglas, entonces
soy más santo. Pero terminamos viendo una fe basada en temor, comparación y condenación. Y a eso no fue lo que Cristo nos llamó. Cristo no nos llamó a condenación. Cristo nos llamó a liberación, a ser libres en Cristo Jesús, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Si tú te vas cuando en el libro de Gálatas, donde habla de los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, te das cuenta que al final, cuando Pablo destaca todo el fruto del Espíritu, dice, más abajo dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que pueda juzgar el fruto que da el Espíritu, lo que proviene cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, estad pues firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No te pongas nuevamente el yugo del cual Jesús te libró. Y esto me lleva a algo muy importante y lo adapta mucho a nuestra vida personal. Muchas veces Cristo nos libera a nosotros de cosas y nosotros volvemos nuevamente y nos sujetamos a ese yugo del cual Cristo ya nos libró a nosotros. No vuelvas, permanece firme en la libertad de lo que Cristo te libró y no vuelvas nuevamente al yugo del cual Él te libró a ti. Libertad no significa vivir sin dirección. Libertad en Cristo no significa ausencia de gobierno. El hecho de que Cristo nos haya hecho libres quiere decir que nosotros no estamos bajo autoridad, estamos sin dirección, podemos vivir como queramos. No, al contrario, debemos de ser guiados por el Espíritu para cumplir la voluntad de Dios y para cumplir las normas del Señor. Pero no significa que somos que estamos sujetos que estamos en libertad de poder hacer lo que queramos, de poder pecar libremente y que no va a pasar nada. No es a eso a que Dios se refiere. Esto significa que ya no somos gobernados por el pecado, por la condenación ni por un sistema externo como medio para obtener justicia. Ahora somos llamados a ser gobernados por el Espíritu de Dios. Ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios, ya no por el mundo ni por las cosas de este mundo, sino por Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu, no le demos cabida a la carne. Muchas veces nosotros, en vez de darle importancia a las cosas del Espíritu, en vez de nosotros darle cabida a las cosas de Dios, a la oración, a la búsqueda, a la lectura de la palabra, a la comunión, preferimos mejor hacer cosas que nos edifican, como por ejemplo pasar tiempo viendo televisión, pasar tiempo en conversaciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que no son correctas, pasar tiempo haciendo cosas que realmente no te aportan a tu vida espiritual. A veces también con los ayunos prefiero mejor comer más y seguir comiendo y dándole cabida a mi propia carne, en vez de yo sacrificar mi carne para darle vida a mi espíritu, para alimentar y fortalecerme espiritualmente. Y a eso es una de las cosas que cuando Pablo dice andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, a eso es que él se refiere. Número 6, cuando somos guiados por el Espíritu, la carne pierde su dominio. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, ya la carne no es más fuerte, sino que lo que habita en nosotros, que el fruto del Espíritu que ya está floreciendo en nosotros, que ya está emanando de nosotros, eso ahora es más fuerte que la carne o cualquier debilidad que nosotros podamos tener. Dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Lo mismo que hablábamos en el video anterior del misterio de la cruz. Nosotros dejamos de morir. Nosotros morimos, por Cristo, porque Cristo murió primero por nosotros y llevamos nuestro yugo y llevamos nuestra cruz camino al Gólgota. ¿Para qué? Para crucificar nuestra carne allí juntamente con Él y padecemos de la misma manera que Él padeció por causa de Cristo. Él padeció por amor a nosotros, nosotros padecemos por amor a Él. Esto significa que ya la carne no tiene derecho a gobernarte.